Vamos a ir a Hechos capítulo 9, a pensar y a meditar acerca del reencuentro que tuvo el Señor, o estas personas, mejor dicho, con el Señor, ¿sí? Vimos diferentes aspectos de la vida de ¿quién? De Saulo, de Pablo, ¿sí? Un hombre que era, ¿cómo? ¿Bueno? Era un hombre malvado, un hombre que estaba airado, ¿sí? Con respecto a lo que estaba pasando en Jerusalén y en su alrededor. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que iba en contra de lo que él creía o de lo que él le parecía bien. Vamos a ir a leer el pasaje y vamos a ir desglosando este pasaje para que juntos podamos comprender y entender cuán importante es tener un reencuentro con nuestro Señor. Hechos 9, versículo del 1 al 19 vamos a leer en esta noche, y dice así: Saulo, respirando alguna amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba las vistas y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, esta es la historia de Saulo. Esta es la historia de este hombre que ha tenido un reencuentro con el Señor. Este hombre que tuvo la oportunidad de conocer al Dios que él estaba persiguiendo. Y ahora nosotros, para comenzar, vamos a empezar a pensar por qué Dios escogió a Saulo. ¿Cuál fue los méritos que Saulo tenía? Allí en Filipenses, como le di allá a los chicos, él empieza a nombrar un montón de cosas que él le daban como crédito para que la gente lo tuviera en alta estima. Era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley irreprensible, y un montón de cuestiones más de la tribu de Benjamín. Él tenía todas las condiciones humanas, pero eso no era por lo que Dios quiso tener un encuentro con él o reencontrarse con él. Ahora, ¿qué tiene de especial Pablo o Saulo en ese momento? ¿Por qué él fue elegido? ¿Y qué podemos pensar y qué nos diferencia a nosotros de Saulo? ¿Cuál es la diferencia que tiene él con nosotros? Y podemos pensar por qué él nos llamó a cada uno de nosotros también. Y en primer lugar vamos a ver una vida de conocer a Dios o de conocer de Dios, pero no conocer a Dios.
Y esto era algo real en la vida de Saulo, porque él era un hombre celoso de la palabra de Dios. Vemos en este pasaje que era un hombre que tenía claro su misión. Había que frenar y erradicar a aquellos que estaban predicando acerca de este Jesús, el cual él no creía y él sabía o entendía que no era el Mesías y que otros estaban predicando. Estaba viendo que la extensión del Evangelio se estaba propagando por todas las ciudades, que decide pedir cartas para ir y buscar a estas personas. Y él, como estratega, como buen estratega, dice, voy a ir a Damasco, porque allí se deposita la mayor cantidad de cristianos, y tengo que ir a buscarlos. Porque cuando empezó la persecución de los cristianos, salieron todos y el mayor grupo de personas se agolpó allí en Damasco, y dice, tengo que ir a buscarlos. Y voy a ir con carta de extradición, voy a entrar a Damasco, y todo aquel que sea judío y esté predicando acerca de este Jesús, lo traigo a Jerusalén, lo metemos preso y lo matamos. Dice la Escritura acá que él respiraba amenazas. Esto es un suspiro o una respiración de furia. Estaba enojado, quería que esto parara, quería que esto se termine y no se iba a detener por nada en el mundo. Dice Hechos 3, como mencionaba el otro grupo, que él entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres de su hogar y los llevaba a las cárceles. Esto literalmente, él los tomaba de los pelos y los sacaba de sus casas para meterlos en una prisión, golpeándolos, y no una prisión como ahora, que la gente tiene TV, tiene celulares, navegan en las redes sociales. Las cárceles no eran algo grato. Tenían que padecer en las cárceles, no era algo bonito como es hoy. Y la gente padecía y Saulo tenía que eliminar todos aquellos que estaban proclamando esta locura. No había forma que él permita que esto siga ocurriendo. Y este hombre tenía el afán de eliminar a los cristianos y por eso toma esta decisión. Él se va enojado, odiando a aquellos que predicaban a este Jesús. Él tiene un acto violento de furia y sale enceguecido a buscar a los cristianos, a buscar a aquellos que predicaban acerca de Jesús. Este hombre era un hombre obstinado, era un hombre que era duro en su manera de pensar. Vemos que él tuvo un encuentro con Jesús, pero él no estaba buscando a Jesús, él estaba buscando terminar con esto, porque él entendía por lo que él había leído o por lo que las tradiciones judías le decían que todavía no había venido el Mesías, que el Mesías era un rey que venía en batalla para coronarse, derribar el imperio romano y establecer su reino y que su pueblo gobernara sobre otras ciudades. Y este Jesús no entraba en esos requisitos. Entonces este hombre duro de servicio, obstinado en su manera de pensar, piensa que está actuando de una manera correcta y que está actuando de parte de Dios. Y está actuando de una manera que Dios lo está probando. Y eso es lo que él pensaba. Y esto, queridos hermanos, me recuerda mucho a nosotros. Cuando Dios nos dice las cosas, que somos duros de servicio, que somos duros en nuestros corazones, que endurecemos nuestro corazón y nos vemos las señales claras que Dios nos está mostrando con respecto a las cosas que debemos vivir. Pero lo que ocurre es que estamos tan distraídos con nuestros deseos que no somos capaces en momentos de nuestras vidas de reconocer la voz de Dios a nuestros corazones. Y Saulo tuvo que tener un encuentro con voz audible, que vamos a ver más adelante, porque no veía las señales claras que estaban ocurriendo. Hoy si nosotros vemos una iglesia crecer, que empezó con 5 personas y vemos que crece y crece y cada vez más, diríamos, wow, Dios está obrando en ese lugar. Pero este Saulo no lo podía ver. Decía, esto va en contra de los mandamientos de Dios. Este no es Dios. No podía ver las señales claras que estaban ocurriendo en ese momento. Y hermanos, muchas veces nos ocurren, no vemos las señales que Dios nos da. No podemos ver que Dios nos dice, no vayas por ahí. Alejate de ese camino, no tomes esas decisiones. No te bases en tus propios deseos. Quizás alguna vez estuviste tan metido en tus sueños y tus anhelos que creíste que eso era lo mejor, o creímos que eso era lo mejor para nosotros. Pero la realidad es que estaban fuera del corazón de Dios.
Y a veces el mejor método que nosotros tenemos para medir el éxito es el emocionalismo y el autoconvencimiento. Quizás no veo en las Escrituras o no quiero ver en las Escrituras lo que Dios me dice, pero bueno, me autoconvenzo. Y transgiverso a veces las Escrituras. Bueno, de algún modo Dios me dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces hago esto o aquello, sin ver lo que Dios está queriéndome decir. Esto es lo que le pasaba a Saulo. Estaba convencido de esto, se autoconvencía de que esto estaba bien. Y sin embargo estaba yendo en contra de Dios. Y nosotros somos tentados a caer en este error. Mirá, hace un tiempo atrás estaba muy metido en mi trabajo, que empecé a disminuir mi comunión con Dios. Y empezó a aflojar a tal punto que mis responsabilidades estaban basadas en algo, transgiversando las Escrituras. Mi responsabilidad es proveer para mi hogar. Entonces, paso mucho tiempo en el trabajo proveyendo. Pero me olvido de tener mi comunión con Dios. Me olvido que lo más importante es estar al servicio de Dios con mis dones. Y eso llevó a un decaimiento en mi condición espiritual. A tal punto que en un momento uno tuvo que tomar la decisión de decir, ya está, esto no puede seguir así. O termino fuera de Dios y con los bolsillos llenos, o hago un cambio en mi vida y termino con Dios y confiando que Dios se encargaría de proveer. Es tan así que cuando uno toma determinaciones, Dios acomoda todas las cosas para que las situaciones se puedan dar de una manera adecuada. Que de hecho hoy lo puedo experimentar, que poniendo condiciones, poniendo prioridades, uno puede plantear su estilo de vida y decir, hasta acá yo puedo con esto. Hasta acá yo me voy a entregar a mi trabajo, lo demás lo usaré para servir. Y Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Nosotros debemos evaluar si realmente Dios está guiando las decisiones en nuestras vidas. ¿Y cuál es la mejor manera de verlo? Es a través de las Escrituras. Así, de esa manera, no nos vamos a desviar de la voluntad de Dios cuando Dios nos esté hablando o cuando aparezcan las señales claras en nuestras vidas. La realidad es que Saulo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Querido joven, querido amigo, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Y cuánto conoces a Dios? Saulo decía, yo era hebreo de hebreos, se sabía la ley. A los 10 años él podía recitar el Pentateuco de memoria. Se sabía todas las leyes. Fariseo de fariseo, él era parte del Sanedrín, de la cúpula más alta en el área religiosa. Él tenía todos los conocimientos. Hoy podemos decir, era un pastor, tenía un doctorado en teología, era plantador de iglesias, podía hacer un montón de cuestiones. Pero ¿cuánto conocía de Dios? Querido amigo, ¿cuánto conocemos a Dios cada uno de nosotros? Porque de Dios podemos conocer mucho. Lo que me enseñan, lo que puedo leer, pero ¿cuánto conozco a Dios? Yo siempre bromeo, ¿no?, con una foto que tengo de un pastor muy conocido, de Sugel Michelén. Y siempre le digo a la gente, este es mi amigo, cuando está predicando, este es mi amigo, porque tengo una foto con él. Lo conozco, sé cómo vive, cómo se llama su esposa, qué iglesia tiene, dónde está, dónde vive, cuántos sermones ha predicado. Pero no sé nada más de él, porque no he charlado nunca con él en una charla íntima. Y quizás eso nos pueda pasar con Dios. Quizás podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no estamos conociendo al Dios de la Biblia. Y eso nos limita a nosotros a poder ver con claridad lo que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros. Y entonces nosotros podemos pensar en esta noche, bueno, había algo de diferente entre Pablo y yo. Bueno, no hay nada de diferencia. De hecho, tenemos más similitudes porque a veces somos obstinados como él, conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y debemos procurar que nuestra vida tome un giro en esa área. En segundo lugar, él tuvo un reencuentro transformador para su vida. Ahí del versículo 3 en adelante, mientras él iba, dice ahí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, él no se lo esperaba, él no se vio venir toda esta situación.
sino que repentinamente dice que lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y él oyó una voz. Y este evento fue espectacular para su vida, e inusual. No era algo que se veía todos los días. Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz celestial o una voz audible del cielo, pero con Saulo tuvo que hacerlo porque era un hombre que estaba duro en su corazón. Y se enfrentó con él. Y dice que era pleno mediodía, y Pablo narra esto en varias oportunidades, por lo menos 3 veces narra esto. Esta vez la narra Lucas, pero hay 2 veces que él la narra personalmente dando defensa de la fe. Y él dice que iba en pleno mediodía cuando esta luz brilló en su máximo esplendor y que él no podía ver nada a su alrededor. Y ninguno de los otros podía ver. Y esta luz que lo rodeó hizo que esta comunión con Dios o este encuentro con Dios sea tan especial. Este encuentro entre Saulo y el Señor fue sobrenatural. Y sin duda la escena que todos anhelamos. ¡Oh, qué bueno sería tener un encuentro con el Señor! De esta manera. Bueno, yo mientras leía esto pensaba, sí, sería genial. Aunque ese momento habrá sido difícil, escuchar la voz del Señor. Que tiemble la tierra con la voz del Señor hablándonos. Algunos comentaristas dicen que muchos entendían que Dios había dejado hablar con una voz audible en ese tiempo y que se podía escuchar una especie de voz de Dios, decían algunos, como la hija de la voz de Dios, porque era como un destello de su voz y no su voz en realidad. Pero Dios, que es creativo, que hace todas las cosas diferentes cada día, se mostró con Saulo de una manera muy especial a la que estaban acostumbrados. Hermanos, Dios está dispuesto a mostrarse a cada uno de nosotros de manera especial. Y Dios se muestra cada día de manera especial para con cada uno de nosotros. Y Él nos ve cada día y nos sorprende y nos muestra cada día cómo nosotros debemos buscarlo y encontrarlo a Él. Miren, me encanta ver imágenes de paisajes. Hoy estamos viendo un documental acerca de las montañas más grandes. Yo decía, es maravilloso todo eso. Pero ¿saben qué? No solamente me sorprende quizás la calidad de una foto o la creatividad del fotógrafo de capturar ese momento, sino más bien la grandeza de Dios a la hora de querer comunicarse conmigo a través de su naturaleza, a través de lo creado, para que yo pueda glorificarlo a Él en todo lo que estoy viendo y buscarle a Él en todas las cosas. Este Dios se quiere mostrar a nosotros. Y esta es una escena maravillosa en la vida de Pablo, que nosotros debemos procurar tener cada día este reencuentro como lo tuvo Saulo. Querido amigo, ¿cuánto pasás en tus días buscando tener este reencuentro con Dios? ¿Cuánto tiempo pasás en el día queriendo tener un encuentro con Dios? Pero personal, así que te haga temblar, que te erice la piel, que tu corazón se vea quebrantado por este reencuentro con Dios. ¿Cuánto anhelamos todo esto en nuestros días? ¿Cuánto deseamos todo esto en nuestros días? Dice que él, al encontrarse con este resplandor, cayó sobre tierra y quedó ahí tirado. Pero no fue que Saulo se tiró porque dijo, wow, es Dios que me está hablando y me voy a tirar de un modo reverente, sino que estaba aterrorizado por lo que estaba sucediendo. Eso es la presencia de Dios, sentarme y decir, wow, Dios, qué grande sos. ¿Y cuánto te querés mostrar para con nosotros? Alguien como él necesitaba tener este encuentro, o mejor dicho, reencontrarse con este Dios, que quizás él proclamaba creer y defender. De hecho, él estaba convencido que estaba defendiendo a Dios. Ese encuentro que él pensaba que tenía con Dios, pero que no era así. Que él se había alejado porque su mayor objetivo era perseguir a los cristianos. No tuvo la capacidad como su maestro Gamaliel, que en un momento le dijo a los fariseos, dejemos que Juan y Pedro sigan predicando, porque si esto es de Dios va a prosperar, y si no lo es, se va a terminar. Él decía, no, esto sin duda no es de Dios, voy a tener que matar a los cristianos. Estaba desenfocado.
Y ¿sabes qué? El desenfoque nos lleva a alejarnos de Dios. Ver la realidad de una manera diferente. Ver mi realidad y poner excusas que nos justifiquen. El desenfoque nos lleva a alejarnos de Dios. Como lo hizo con Saulo y como lo hizo con muchos otros. Y quizás con lo que nos ha pasado en nuestra vida también. Y podés preguntarte en esta noche, ¿estoy desenfocado? ¿Estoy viendo la realidad con los ojos de Dios? ¿O con mi realidad excusándome del estilo de vida que llevo? ¿O de la manera en la cual me estoy conduciendo? Sin embargo, lo mejor que podemos hacer es establecer nuestras vidas en una relación genuina con nuestro Dios, que nos lleve a depender de Él, a vivir una vida santa con Él, a derramar nuestro corazón en oración delante de Él, a tener como objetivo servir a Dios en el lugar donde estamos. Este es el reencuentro que necesitamos con este Dios. Este es el reencuentro que necesitamos cada uno tener con nuestro Dios. Buscarlo en oración, buscar en una vida en santidad, buscarlo en nuestra vida de congregación, sirviéndole. Necesitamos tener un reencuentro con Dios. Dice que él oyó una voz desde el cielo que le hablaba, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios se comunicó con él tomó la iniciativa, él fue a buscarlo. En un mediodía que jamás va a olvidar Saulo. De hecho, seguramente en el cielo, o esto supongo, él seguirá contando esto con los que se encuentran. ¿Sabes qué? A mí se me apareció en un resplandor el mediodía. Y me dijo esto y me habló. Y este fue mi encuentro con el Señor. Y el Señor le habla y dice, Saulo, Saulo. Cuando Dios repite un nombre varias veces, es porque quiere demostrar un sentimiento fuerte. No es algo de enojo, sino más bien, préstame atención. Y varias veces ha sucedido. Jesús le ha dicho a Marta, 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 afanada estás con estas cosas. O en otra ocasión, Jesús ahí en Mateo 23, 37, hablándole a Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué te has alejado? Es un llamado de atención que sale del corazón de Dios. Y quizás en esta noche o en estos días Dios me esté diciendo, Saúl, Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con los dones que te di? El Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Mientras la luz alumbraba la vida de Saulo, mientras él era confrontado, Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo pensaba que él estaba sirviendo a Dios por atacar brutalmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Totalmente lo contrario. Miren, a menudo los que están convencidos de que están haciendo cosas a favor de Dios, quizás están haciendo la peor persecución en sus vidas, o alejándose de Dios. Jesús le dice, ¿por qué, Saulo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces algo que es inútil? Porque no puedes luchar contra mí. Y esto me hizo pensar de una manera profunda. Digo, ¿por qué? Diciéndole al Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Si no es lo que yo te pido. Si no es algo que yo te estoy demandando, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás ocupando de esto? Cuando lo que yo te estoy pidiendo es algo diferente. No podemos vencer a Dios. No hay manera de que podamos salir vencedores o querer convencer a Dios que nuestros planes son mejores. Porque en un momento nos vamos a rendir a sus pies y vamos a caer delante de Él y vamos a darnos cuenta que hemos perdido tiempo haciendo otras cosas y no buscando tener este reencuentro con Dios. Allí automáticamente Saulo le dice, bueno Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién me habla? ¿Quién está diciendo estas cosas? Y el Señor le responde, ¿no? Y Saulo hace la pregunta correcta, preguntando, bueno, ¿quién sos? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Sos Dios? ¿Soy yo? ¿Estoy teniendo un sueño? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciendo la pregunta incorrecta y no hacemos la pregunta correcta como lo hizo Saulo. Él preguntó, él tuvo un haz de luz ahí en su mente y preguntó, a ver, ¿quién es el que me habla? Quizás muchas veces en nuestra vida nos preguntamos cosas que no tienen sentido. Dice allí una encuesta que muchas
le preguntaron a un grupo de personas qué le preguntarían a Dios si tuviese la oportunidad de que Dios le responda con voz audible. Y estas fueron algunas de las preguntas que ellos le harían. Uno decía, ¿habrá algún día una paz mundial duradera? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Esto es lo que la gente le preguntaba a Dios. ¿Qué vendrá en el futuro para mí, mi familia, para mis hijos? ¿Habrá algún día cura para todas las enfermedades? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Dice que si la gente se encontrara con Dios, estas serían las preguntas que ellos le harían. Y nosotros debemos hacer las preguntas correctas a nuestro Dios, para que Él pueda darnos una respuesta correcta también. Dice allí el versículo 6, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Allí Saulo se encuentra con Jesús y empieza a doblar su corazón. Ya Dios lo transformó. Ya Dios cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Él estaba convertido. Y ahora Jesús lo llama y le da indicaciones claras para que él vaya y las cumpla. Bueno, ahora podemos pensar qué indicaciones claras Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Podemos decir, bueno, Saulo tuvo la ventaja que Dios le habló con esta voz audible y le dijo todas las cosas. A mí no me habla de esa manera. Bueno, Dios nos habla de manera clara a cada uno de nosotros. Y debemos escucharlo con atención. Y podemos pensar otra vez. Entonces, no hay nada diferente entre Saulo y yo. Estamos en la misma situación. Porque si Dios le habló a Saulo y le dio indicaciones, y Dios me llama a mí y me da indicaciones, no hay diferencia. Entonces nosotros podemos caminar de la misma manera que caminó Saulo. Podemos ver que Saulo tenía un corazón celoso por Dios y por cumplir la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a darlo todo por su causa. Era un hombre igual que nosotros. Seguramente vos estás dispuesto a darlo todo. A hacer cosas para Dios, a caminar por Dios, a hacer un montón de cuestiones que Dios quizás te pueda demandar. Pero siempre y cuando nosotros nos amoldemos al estilo que Dios nos está demandando y no al estilo que nosotros queremos. ¿Recuerdan al levita del sábado pasado y a su concubina? La función del levita, ¿cuál era? El levita tenía la función de hacer los sacrificios en el templo. Era un sacerdote. Él se encargaba de la adoración del templo. Ese era su rol. Y este hombre, ¿qué hizo? Al ser sacerdote de su familia, de su hogar, al interceder por otros, tenía su esposa, una concubina, entregó a su concubina, hizo todo mal. No cumplió la función que Dios le había encomendado. Dios tuvo un trato especial con los levitas y lo designó para que sean parte de aquellos, o que sean exclusivamente los que iban a motivar y a enseñar acerca de la comunión con Dios. Y este hombre no lo hizo. Y Dios nos llamó a tener esta comunión con Dios y a enseñar esta comunión con Dios, pero quizás muchas veces estamos desviándonos y no cumpliendo como Dios nos demanda. Dios le dice, levántate y entra en la ciudad y yo te voy a decir lo que debes hacer. Hay muchas cosas por hacer, hermanos. Dios te dio dones extraordinarios para que puedas cumplir, para que puedas utilizar. Te capacitó de una manera maravillosa. Y sé que Dios te capacitó. Y sé que Dios te entregó dones para que puedas servirle. Y nosotros debemos hacerlo porque nos dio para su gloria. A este hombre dice que lo llevaron de la mano a Saulo y allí pasó 3 días sin comer, sin beber, hizo ayuno, porque él entendió que su comunión con Dios ahora era diferente, que ya no era como pensaba antes, que era solamente matar a cristianos. Ahora tenía una relación personal con este Dios. Había algo diferente en él. Por eso se tomó 3 días para sentarse, ayunar y tener una comunión personal con Dios. Qué bueno que sigamos este ejemplo. Esto motiva a nosotros que tengamos un reencuentro. No te estoy diciendo que pases 3 días sin comer ni beber, pero lo que nos tiene que motivar en la vida de Saulo o la vida de Pablo es que nosotros debemos procurar crecer en nuestra comunión con Dios, encontrarnos con Dios cada día, reencontrarnos con Dios cada día si nos hemos alejado de Él. Buscarlo todos los días en nuestras vidas. Por último,
Somos agentes de cambio. Allí, del versículo 10 al 16, el Señor le habla a Ananías. Dice, mirá, Ananías, va a venir un hombre, tenés que ir a un lugar donde está un hombre llamado Saulo, orá por él y que él reciba el Espíritu Santo. El Señor le habla completamente diferente a Ananías. A Saulo se le aparece en un resplandor, le habla, y a Ananías se le aparece en una visión. Y Ananías le dice, Señor, estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Bueno, andá, hace esto. Saulo, a ese. Mirá que Jesús, Él persigue a tus hijos, ¿eh? No sé si te conviene que Él sea parte de esta familia. Y Jesús tiene que darle explicaciones claras. Mirá que Él va a hacer esto, va a hacer aquello. Que yo tengo planes personales con Él. No debemos sorprendernos si personas como Saulo reciben la palabra de Dios al principio con una manera de resistencia o negándose o preguntando muchas cosas. Debemos estar dispuestos a acompañarlos. Debemos cumplir el rol de Ananías, que él ya estaba crecido en la fe, que él ya era parte de la iglesia de Cristo. Pero a veces nos cuesta un poco, ¿no? Cuando viene una persona nueva. Mirá, todavía sigue haciendo esto. Bueno, seamos pacientes. Sigue transformando su vida. Ananías lo ve en una visión a Dios y Dios le da claras instrucciones. Le dice que vaya a una calle específica, a una casa específica, con un nombre específico y que haga algo específico, que ore por él. Y lo lleva para que Saulo pueda tener ahora el don del Espíritu y poder hacer lo que Dios le va a demandar. Dice la Escritura allí que en el versículo 15, esas son las claras instrucciones que Jesús le da a Ananías y le revela el plan que él tenía con Saulo. Y allí el texto nos dice que Jesús le habla a Ananías y le dice, mirá, vas a ir a esta casa y vas a encontrar un hombre que está orando. Por primera vez, Saulo ora y habla personalmente con este Jesús. Quizás sus oraciones anteriormente fueron mecánicas más que espirituales. Quizás nunca había orado con Jesús como mediador y era la primera vez, era todo nuevo. Quizás nunca había orado en el nombre de Jesús. Nunca había orado con un corazón humilde y acercarse a Dios. Pero ahora este Saulo cambió. Su vida fue transformada. Su vida fue cambiada. Querido hermano, cuando nos reencontramos con Dios, nuestra vida no es la misma. Nosotros no salimos de nuestra habitación si hemos tenido un encuentro con Dios de la misma manera. Salimos transformados. Salimos quizás como le pasaba a Moisés, con el rostro resplandeciente. Había algo en especial en Saulo, ahora que era su oración y esa comunión con este Dios. Y él se sentó allí durante 3 días orando a Dios. Era algo nuevo. Es algo que probó y le gustó y era algo delicioso a su paladar y a su corazón. Y quería seguir orando y seguir teniendo este encuentro con este Dios, reencontrarse con este Dios. Porque él sabía, o Jesús se lo iba a revelar más adelante, que él iba a ser un instrumento que iba a llevar su nombre, que él iba a predicar en diferentes lugares, que él iba a ser quien lleve el Evangelio hasta lo último de la tierra, o la tierra que se conocía en ese momento. Y Dios lo capacitó para eso. Miren, hermanos, nosotros, si tenemos un reencuentro con nuestro Dios, las cosas se cambian en nuestra vida y en nuestro alrededor. Cada día que nos reencontramos con Dios, nuestra vida es transformada. Quizás me diga, bueno, Saúl, yo hace como 20 años que levanté mi mano, oré y ya tuve un encuentro con Dios. No, reencontrarte todos los días. Porque quizás llega un momento en nuestras vidas que vamos caminando y empezamos a desenfocarnos, como te dije anteriormente. Necesitamos reencontrarnos con Él. Para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida sea acorde a lo que Dios nos está demandando. Ananías, que se negó en primera instancia a orar por Saulo,
o cuestionó a Jesús por orar por Saulo, oró allí, Saulo se quedó con él unos días en Damasco y después vemos más adelante que Saulo predicó en ese lugar. Seguramente, supongo yo, acompañado por Ananías. Ese reencuentro hizo que la hermandad entre ellos creciera. Cambia todo. Te lleva a tener una pasión por Dios que antes no la tenías. Te hace vivir la vida de iglesia que no estábamos viviendo. Te hace vivir la vida de santidad como no la vivimos antes. Te hace entender cuáles son las cosas que Dios nos demanda y cuáles son las que Dios está diciendo, alejate de ese lugar, corre de ahí. Un reencuentro con Dios nos transforma, nos ubica en el lugar que debemos estar, nos lleva a ver a nuestros hermanos como alguien en quien confiar, como le pasó a Ananías. Un reencuentro con Dios nos lleva a que nuestra vida sea diferente. Esta noche, querido amigo, querido hermano, necesitamos tener un reencuentro con nuestro Dios. Necesitamos volver a Él. Necesitamos que nuestra vida siga transformándose, que nuestra vida siga cambiando, siga siendo diferente, siga creciendo en la fe, para que las cosas ocurran a nuestro alrededor. No hay título válido para Saulo, no hay fervor válido para Saulo. Lo que realmente hizo la diferencia es que él tuvo un encuentro verdadero con este Jesús. Y todo su entorno cambió. Quizás estamos luchando con cosas que están alrededor en nuestras vidas y estamos peleando una batalla que jamás vamos a ganar. Ahora, si vamos a los pies de Cristo y nos reencontramos con Él y nos entregamos a Él, te puedo asegurar, y te lo digo con certeza, que las cosas van a cambiar. Porque vemos en las Escrituras que esto ocurrió con cada uno que se reencontró con este Dios. Y nos va a pasar a nosotros también. ¿Qué tiene diferencia Saulo conmigo? Bueno, conmigo una sola letra, pero en nuestra vida personal y espiritual no hay diferencia. Dios quiere reencontrarse con nosotros hoy y cada día. Dios quiere tener un reencuentro con nosotros todos los días y te va a ir a buscar. Y quizás no te pase como a Saulo que veas un resplandor, pero sí te va a dar claras señales de que necesitas tener un reencuentro con Él. Te lo va a decir, quizás con personas, con situaciones en tu vida, con un video, estás ahí navegando en las redes y aparece uno. Dios se va a querer reencontrar todos los días con nosotros. Y te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Vamos a ponernos de pie.